Usando bien los dones. Dios les bendiga. Mi nombre es Adriana de Segovia, desde Maracay, Venezuela. Hoy, quiero compartir con ustedes una poderosa palabra. Si usted posee un don o si usted posee un ministerio, quiero que usted preste mucha atención para que aprenda, así como yo he aprendido y estoy aprendiendo, el buen uso que le debemos dar a un don y a un ministerio, recordando que todo proviene de Dios. Y cuando todo proviene de Dios es para provecho, es para beneficio, tanto suyo como para los demás. Quiero leer acá en la carta a Corintios, primera carta, en el capítulo 12. El título es Dones Espirituales. Y vamos a leer acá, como está escrito, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie ya puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu, el Señor, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El verso 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El libro de Efesios, capítulo 4, verso 11, dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, usted se preguntará: ¿será que yo poseo un don? ¿Será que yo tengo un ministerio? ¿Será que lo estoy ejecutando bien? ¿Lo estoy usando bien? ¿O será que no lo estoy usando bien? Entonces, quiero compartir con ustedes lo que no debemos hacer si usted tiene un don o si usted tiene un ministerio. Antes que todo, quiero dar lo que es el concepto de lo que es un ministerio. Un ministerio, en el lenguaje griego, significa diaconía, significa servicio. Una persona que ayuda, es un socorro, un ministerio, una administración y distribución. En el lenguaje hebreo significa trabajar en todo sentido: arar, cultivar, un esclavo, honrar, labrador, ministrar, adorar, una persona idónea. Entonces, un ministerio es una entrega total del discípulo a la obra de Dios sin restricción. Eso es lo que es un ministerio. Ahora, lo que es un don. Un don en el lenguaje griego significa charis, que significa gracia, un regalo, un favor, un poder, un oficio y una misión. Leímos aquí en Corintios y hay 9 dones, de los cuales se dividen en 3 grupos. Están los dones de revelación, que son aquellos que imparten poder para saber en forma sobrenatural, que nosotros veamos como Dios ve las cosas y verdades. Esos dones de revelación son el de sabiduría, el de ciencia y el de discernimiento de espíritu. Está el otro grupo, que es los dones de poder. Son aquellos que imparten poder para actuar de forma sobrenatural, para que hagamos, por gracia de Dios, la obra como Dios personalmente lo hiciera, que es el don de la fe, sanidad y milagros. Está el otro tercer grupo, que son los dones de inspiración. Son aquellos que imparten poder para hablar en forma sobrenatural como Dios mismo hablaría. Esos dones son el de profecía, el de lenguas y el de interpretación de lenguas. Entonces está el de revelación, que son para saber cómo Dios ve las cosas y las verdades. Está el de poder, que es para actuar como Dios, por gracia, como Dios ve la obra y personalmente como hiciera. Y los de inspiración son los que imparten poder para hablar.
como Dios mismo hablaría. Entonces, estos son los dones del Espíritu, son 9, y sabemos lo que es un ministerio. Los ministerios están en Efesios capítulo 4, verso 11. Ahora, si usted posee un don, si usted posee un ministerio, sepa que todo viene de parte de Dios. Como viene de parte de Dios, debemos saber administrar lo que Dios nos da. En el libro en la parte donde leímos en Corintios dice que los dones, dice en el verso 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu, dice, para provecho. Entonces los dones son para provecho personal y el provecho para el prójimo, para la otra persona. Son para provecho, no para aprovecharse. Son dos cosas muy diferentes. Y los ministerios dice que es con el fin, con la finalidad de perfeccionar. Dice, a los santos para la obra del ministerio, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, usted se preguntará, ¿será que yo poseo un don? ¿Será que yo poseo un ministerio? ¿Será que lo estoy usando bien? ¿Será que lo estoy usando mal? Aquí yo voy a hablar sobre lo que no debemos hacer si usted posee un don o si usted tiene un ministerio, lo que no debemos hacer. Recordando que todo es para provecho, no para aprovecharse de lo que usted tiene, de lo que Dios por gracia le ha dado. Ahora, los dones, quisiera que anotaran por allí los que anotan. Dice, los dones no son para manipular. La palabra manipular o la manipulación está en contra del carácter de Dios. Dios no manipula, Dios persuade en amor. Recordando que cuando Cristo vino en la tierra, sus primeras palabras cuando inició su ministerio fueron arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces él con amor daba el mensaje y él poseía los dones y tenía los ministerios. Ahora, los dones no se usan para manipular, porque Dios no manipula. El que manipula y engaña es Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, la manipulación es el acto de intervenir de forma inescrupulosa en cualquier medio para obtener beneficios personales. Cualquiera que se mueva en este espíritu es un manipulador o manipuladora y un chantajista. No podemos usar los dones para manipular a nadie. Muchas veces nosotros como padres también manipulamos y no es así. Porque cuando regañamos a nuestros hijos les decimos, no tienes que hacer esto, pero no le explicamos. Una cosa es no tener que hacer algo, pero no le decimos el por qué no debemos hacer tal cosa. Entonces, cuando imponemos una autoridad, entra un tipo de obediencia, pero no es la obediencia por contentamiento. La obediencia que nosotros tenemos hacia el Señor es una obediencia por contentamiento, no una obediencia por resignación. Entonces a veces nuestros hijos nos hacen caso, nos obedecen, pero no con contentamiento, sino por resignación. Gloria al nombre de Jesús. Entonces debemos saber que todo debe estar conforme a los principios bíblicos. Todo debe estar conforme a la moral, a lo social, al carácter de Dios. Entonces, simplemente cuando vemos cosas que no están conforme a la palabra, no es que usted esté en rebeldía, porque si está en contra de los principios morales, de los principios sociales, en contra de la palabra y del carácter de Dios, no es rebeldía. Porque recuerde que sobre toda autoridad está esta autoridad, la autoridad de la palabra. Cuando hay cosas que no están conforme a la palabra, usted tiene todo el derecho de no aceptar, porque está en contra de los principios bíblicos. Gloria al nombre de Jesús. Recordando que el respeto se gana. El respeto se gana. Entonces, usted no tiene la razón porque es la autoridad. No, usted tiene una autoridad porque es lo que le hace razonable entre Dios y los hombres. Entonces, una cosa es yo tener la autoridad, pero entonces yo manipulo porque tengo una autoridad y eso no debe ser así.
El hecho de que usted tenga una autoridad, usted y yo tengamos una autoridad, no quiere decir que vamos a usar esa autoridad para manipular a los demás. Recordando que los dones son para provecho, no para aprovecharse. Esto lo tenemos como el punto número 1. El punto número 2, los dones no se usan para intimidar. La intimidación es el acto de amenazar, amedrentar, asustar, atemorizar. No debemos usar los dones para intimidar. A veces hay profetas que dicen una palabra, pero son el profeta del desastre, que va a haber terremotos, que va a haber tsunami, hermano, todo eso está escrito en la Biblia, no está diciendo algo nuevo. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, la intimidación está en contra del carácter de Dios. Cuando un don se manifiesta de parte de Dios, no hay lugar para incertidumbre. Normalmente cuando se manifiestan los dones de Dios, produce paz. Y si hay algo, alguna alerta, lo hace precisamente porque es alerta para que tú intercedas, para que tú clames. Gloria a Dios. Cuando los ángeles se le aparecieron a muchos personajes en la Biblia, lo primero que ellos decían, no temas, no temas. Entonces, los dones no se usan para intimidar. El temor no procede de Dios. Y esto es uno de los sentimientos que produce la intimidación. Entonces, cuando tenemos un don, no lo practiquemos, no lo manifestemos para intimidar a los demás. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, las personas están llenas de temores, están llenas de ansiedades, están llenas de incertidumbres. Entonces, no podemos. Dios usa los dones para advertirte de un peligro, para que intercedes, para que luches por eso que Dios te ha ministrado. Entonces, como punto número 3, los dones no se usan para controlar. No podemos usar los dones para controlar a los demás. Es el acto de gobernar, de dirigir tu voluntad usando la manifestación y el engaño. El control es el acto de intervenir en la vida de un ente en forma poco escrupulosa para dominar, para sobrellevar sus pasos a beneficio del que controla. Entonces, usamos este don para controlar. No podemos usar los dones que vienen dados por gracia para controlar a los demás. Ejemplo, si en la congregación donde usted se encuentra, una persona se va de la iglesia porque Dios le ha ministrado que necesita salir de la iglesia porque lo quiere llevar a otro lugar. ¿Cuál es mi deber? Bendecirlo. Bueno, Dios te bendiga, que Dios te abra puertas, verdaderamente que Dios te use donde quiera que tú vayas. Entonces muchas veces usamos el don, usamos el ministerio para controlar y la persona que se va de la iglesia le maldecimos. Que te vaya mal, veo que te va a ir mal, que Dios te va a enviar algo. No, Dios no envía nada negativo. Gloria al nombre de Jesús. En vez de maldecir, en vez de bendecir a las personas, lo que hacemos es maldecir a aquel que se va. Guiado por Dios, recordando, hermano, que esa persona que también se va por algún motivo personal o porque Dios le ha ministrado, debemos respetarlo también. Entonces, darle palabra de bendición a esa persona que se va. Entonces, cuando usamos el don para controlar, lo que hacemos es maldecir al que se va. Y lo difamamos delante de los demás. Y no puede ser así. Toda manifestación que se da con el objetivo de manipular, de intimidar y controlar es producto de la carne. Son influencias satánicas. Dios no manipula, Él persuade en amor. ¿Qué es persuadir? Es el acto de enamorarte para ganarte su voluntad. Entonces, muchas veces el Espíritu Santo no convence de pecado porque el mensaje que damos a las personas es de intimidación, es de terror, es para atemorizar. Y no podemos ser así. Sabemos que Dios es un Dios de amor y hay consecuencias del pecado. Gloria a Dios. Pero entonces dentro de las congregaciones hay gente que están llenas de temor porque no quieren ir al infierno, pero no porque están convertidas verdaderamente. Entonces debemos tener mucho cuidado cuando nosotros usamos este don. Paso número 4, los dones no se usan para censurar, no se usan para difamar, para avergonzar a las personas. Los dones no vienen con el fin de desacreditar, difamar o avergonzar a una persona. Si en un momento determinado Dios le revela a usted
me revela a mí la condición negativa de una persona, el deber ser es llamarlo aparte, no decirlo delante de todos, no pararte en un púlpito y decir el pecado de los demás, de difamarlo, de avergonzarlo. David, cuando se le presentó este profeta Natán, lo llamó aparte y le dijo esto y aquello. Y le dijo, ese eres tú. Lo llamó aparte. Entonces, no usemos los dones y el ministerio para censurar o avergonzar a una persona, porque esa no es la función. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos el ejemplo de David y de Natán. Él lo llamó aparte y lo regañó. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, nunca un don ministerial o su manifestación es para censurar, para difamar, ni para humillar. El paso número 5. Los dones espirituales no se usan para beneficio y ganancias personales. Las escrituras dicen que los dones no son dados, los dones son dados para provecho, no para aprovecharse de la gente. Gloria al nombre de Jesús. La palabra provecho del griego es ser útil para beneficio a otros. Entonces, los dones no son para sacar ventajas sobre otros, sino que para que haya un beneficio recíproco entre dos personas y colectivamente. No es porque yo poseo un don, usted va a hacer lo que yo quiera. No. Y mucho menos si no está conforme a la palabra, a los principios bíblicos, morales y sociales que nos manda aquí la palabra. Entonces, como punto número 6, los dones no son para producir celos y rivalidades. Voy a leer aquí 1 Corintios capítulo 12, verso 25. Dice así. Voy a leer desde el verso 22. Dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Para los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ahora, los dones no son para producir celos y rivalidades. Se nos enseña pues que el celo no es un principio de los dones. Debemos tener en cuenta que la iglesia y el Espíritu Santo funcionan en un cuerpo. Tienen diferentes miembros con distintas funciones. Nadie es más que otro. El hecho de que yo tenga un don o yo tenga un ministerio no quiere decir que yo soy más de aquel que no posee ningún don, ningún ministerio. Recordando también que en aquella persona también está el Espíritu Santo de Dios hablando de manera eclesiástica. Entonces, nadie es más que otro por el hecho de que el Espíritu Santo en su voluntad manifiesta un don con mayor frecuencia en otros. Esto sucede mucho y no debe ser así. El hecho de que Dios use más por su gracia a otra persona no tiene por qué yo sentir celos y rivalidad y sentir que aquella persona es una amenaza para mí. No, Dios dice su palabra que lo da conforme a Él quiere. Si tú ves, yo veo que Dios usa más a una persona más que a mí, gózate, alégrate. ¿Por qué crear rivalidad? ¿Por qué crear celos? ¿Por qué difamarlo? Porque Dios así lo quiso. Todos somos iguales delante de Dios. Dios usa o use mucho más a uno que a otro. Debemos valerlo. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, no podemos permitir que ese celo o porque sí existe. Hay celos ministeriales, rivalidades. Gloria al nombre de Jesús. Y recordando que los dones y los ministerios son para provecho. Son para perfeccionar a los santos. Para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Entonces no podemos darle cabida a que produzca en nosotros un celo, una rivalidad. Si Dios usa más a uno que a otro, gózate, alégrate. No le tires piedra, no le tiremos tierra, porque el Espíritu Santo también mora en esa persona. Entonces, como punto número 7, los dones no son para mostrar espiritualidad.
Los dones no son unos calibradores que miden la espiritualidad de la gente. El hecho de que yo posea un don, sea de revelación, sea de poder, cualquier don que Dios haya puesto en mí, no quiere decir que yo soy espiritual. Porque muchas personas pueden tener ministerios y pueden tener dones, pero no son espirituales. ¿Sabe por qué? Porque lo que verdaderamente indica que una persona es espiritual no es el don ni el ministerio, es el fruto. Dice la Biblia que el fruto del espíritu es amor. Pablo, cuando lee aquí la carta que dice dones espirituales, era una iglesia que Dios había dotado de muchos dones. Había de fe, de sanidad, de milagro, de don de lengua, interpretación de lengua, discernimiento de espíritu, tanto que Pablo los reprende y le dice, si alguno habla lengua y no hay interpretación, calle en la congregación, calle. Entonces había esas manifestaciones de los dones. Pero ¿qué dice Pablo en el capítulo 13? Yo puedo hablar 1000 lenguas angélicas. Y dice, si yo hablase lenguas angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resueñe, címbalo que retiñe. Si tuviera profecía, estas personas tenían todo, pero no tenían amor. Entonces el hecho de que usted tenga un ministerio, de que usted tenga un don, no te indica que tú eres espiritual, no indica que tú tienes una espiritualidad muy grande. No, lo que indica que tú eres espiritual es tu fruto, porque puedo hablar en lengua, puedo danzar, puedo hacer muchas cosas para Dios, o creo hacerlo para Dios. Pero si no tengo fruto, y el mayor fruto, el principal es el amor. Entonces, no podemos confundirnos entre un creyente que tenga dones y no los sepas usar. Entonces, lo que verdaderamente indica que tú eres espiritual y que yo soy espiritual es tu fruto, el fruto, no los dones. Gloria al nombre de Jesús. Moverse en el fruto del espíritu, en el perdón. Gloria a Dios. No atacando, ni censurando, ni difamando, ni injuriando, manifestando engaño, manipulando. Tenemos el don y hacemos todo este tipo de cosas que no son de provecho. Estamos aprovechándonos de eso que Dios nos dio. Tengamos cuidado con eso. Gloria al nombre de Jesús. Recuerda que los dones del Espíritu no es un unciómetro. Yo tengo un don, entonces ya yo sé cómo está aquella persona. Yo tengo un don, yo tengo un ministerio y yo sé cómo está aquella persona. No, eso no es un unciómetro que te va a permitir ver cómo es aquella persona. Te muestra primero tú. Te muestra primero cómo estás tú. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pablo le dijo aquí en el capítulo 12 de primera carta a Corintios, el capítulo 12, verso 31, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Estas personas estaban dotadas de dones, pero cuando Pablo dice, yo os muestro un camino más excelente, era el amor. El amor puede muchísimo más. Mostrar amor. No simplemente que los dones sean manifiestos en nosotros, y está bien. Pero si le damos un buen uso, como dice la palabra, para provecho, y el ministerio a fin de perfeccionar a los santos, todo este tipo de cosas no deberían de existir. No deberíamos de practicarlo. Gloria a Dios. Entonces, paso número 8, lo próximo que no podemos hacer cuando tenemos un don o un ministerio es para presentar espectáculos y show. No son para eso. Los dones y los ministerios no son para presentar espectáculos y show. Ninguna manifestación del Espíritu Santo se da con el fin de presentar un espectáculo o un show que vaya a desmoralizar la obra de Dios. Estamos rodeados, mi hermano, y usted que me está escuchando, rodeado de show dentro de las congregaciones. Y eso no debe ser así. Eso, personas que se hieren,
físicamente cuando hay una manifestación del Espíritu Santo. Brincan, saltan, se revuelcan por el piso, se golpean. Hermano, así no es la manifestación del Espíritu Santo. Dice que es decentemente y con orden. Cuando en el libro de los Hechos dice, cuando descendió el Espíritu Santo y se le fue repartida lenguas, eran lenguas entendibles. Eran lenguas que se entendían, incluso las personas que estaban allí decían, están hablando en nuestras lenguas, podían entender, podían discernir lo que estas personas estaban hablando. Una cosa es danzar en el espíritu, otra cosa es cuando usted lo hace por emoción, una cosa es el hablar en lenguas bíblico, otra cosa es un balbuceo. Gloria a Dios, debemos tomar en cuenta estas cosas. Los dones no son para presentar show ni espectáculo. Entonces, ¿qué van a decir los demás? Pablo los exhorta porque en Corintios se hacían ese tipo de prácticas. Se daba manifestación donde se caían al suelo en estado de inconsciencia. Gloria a Dios. Era euforia, era una éxtasis, era una alucinación. Todo eso lo practicaban ellos. Y Pablo los reprende y le dice, no, no puede ser así. Hay que haber un cambio. Hay que corregir. Entonces debemos saber usar lo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿cuál es el don más importante y útil en la congregación? Muchos dicen que es el hablar en lengua. Pero si hablar en lengua no hay interpretación, de nada se aprovecha. Para la congregación de nada se aprovecha. Gloria a Dios. El don más importante y útil en la iglesia es aquel al que el Espíritu Santo, en su voluntad, en su soberanía, gloria a Dios, quiera manifestar conforme a la necesidad que haya en la congregación. Gloria al nombre de Jesús, con un objetivo principal, es solventar cualquier necesidad que contenga o que tenga la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Todos los dones espirituales son útiles. Todos los dones espirituales son útiles, porque ellos trabajan de manera recíproca, trabajan en unidad. Y quiero decir algo muy importante. Los dones cumplen un principio de reciprocidad, de correspondencia mutua. Es decir, si Dios le ministra a usted sobre la situación de alguien, si alguien sobre un matrimonio, sobre alguna necesidad, si le ministra a usted, le tiene que ministrar a la persona también. En el libro de los Hechos, capítulo 9, vemos a Ananías y a Pablo. Vamos a leerlo aquí. Ananías y Pablo, en Hechos capítulo 9. Gloria a Dios. Dice que Ananías vio en visión. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. El Señor le ministró a Ananías esta visión y Pablo estaba orando. Y dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tu santo Jerusalén. Y dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento cogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Gloria a Dios. Cuando Pedro y Cornelio también se le presentó a ambos. Uno estaba ayunando y al otro también Dios se le presentó. Entonces, cuando hay una manifestación de un don para un mensaje en específico hacia alguien, le tiene que ministrar a los dos. Le tiene que ministrar a la persona al cual el Señor le está dando la visión o le está dando el mensaje, y a la otra persona también. Tengamos cuidado cuando se nos acercan y nos dicen, el Señor te dice, el Señor me dijo que te dijera tal cosa. Debemos tener mucho cuidado. Pedir el discernimiento de espíritu, porque hay muchos engañadores y muchos burladores que hablarán en el nombre de Jesús y no es Cristo. Debemos tener mucho cuidado. Entonces, si usted posee un don y si usted posee un ministerio, vamos a ejercerlo de manera adecuada. Vamos a ejercerlo de manera que Dios se manifieste para provecho, no para aprovecharse, para provecho, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, si usted ve,
y se da cuenta de que está usando un mal o está usando de manera negativa, de manera errónea los dones, vamos a corregirlo. Vamos a corregirlo. Amén. Entonces, que esto haya sido de gran bendición. Sepamos usar bien los dones, recordando que lo que usted posee no es suyo, es por gracia de Dios. Y si Dios en su infinita misericordia nos los ha concedido, vamos a saberlo usar. No amedrentar, no controlar, no intimidar, no avergonzar, no difamar, para provecho, dice la Biblia. Y los ministerios a fin de perfeccionar a todos los santos, a fin de perfeccionar todo el cuerpo de Cristo. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde y hasta la próxima.